Las imágenes que vas a ver ahora son de las fuerzas de defensa de Israel dentro de un escondite que Hamás usaba en el hospital de Shifa, en Gaza. Como muestran las imágenes, los militares de Israel hallaron dinero y boletos que Hamás entregaba a los terroristas. Cada boleto tenía dinero y este mensaje, un regalo de Hamás, felicidades por el buen trabajo. Sí, es difícil de creer, pero Hamás distribuye sobres con dinero y con ese mensaje. Como puedes ver en las imágenes, el soldado israelí abre el sobre para mostrar el dinero que pusieron dentro del sobre. Pero esta historia no termina aquí. Lo que los soldados de las fuerzas israelíes encontraron es aún más sorprendente. Sigue viendo, te contaremos todo aquí en Óptica Militar. Para entender mejor cómo Israel encontró esas grandes cantidades de dinero que el grupo terrorista Hamás escondía, necesitas entender cómo Hamás utiliza los hospitales en Gaza como escondite y para intentar protegerse contra las acciones militares de Israel. Los terroristas usan hospitales para crear escondites y túneles, ya que consideran seguros lugares como hospitales, escuelas, jardines de infancia y mezquitas por la presencia de civiles inocentes. Entonces, Israel no puede simplemente atacar lugares como esos. Y en esos lugares, el grupo terrorista Hamás esconde de todo, incluso dinero. La suma de dinero hallada por Israel en Gaza es impresionante. En Jabalia, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel ingresaron a la casa de un alto miembro de Hamás. Comenzaron a registrar la casa, buscando armas y documentos de inteligencia, y entonces se encontraron las maletas. Las fuerzas de defensa de Israel entraron en Gaza para desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás. Y, a medida que los soldados avanzaban por el territorio de Gaza, liberando área tras área del control de los terroristas, comenzaron a hacer descubrimientos extraordinarios. Estos descubrimientos no eran solo sobre armas o túneles, eran sobre algo mucho más profundo y perturbador. Eran sobre el funcionamiento real de los terroristas de Hamás y el destino del dinero destinado a ayudar a Gaza, y sobre cómo el grupo terrorista adoctrina a toda una generación de niños para el odio y la violencia. Los soldados israelíes siguen encontrando evidencias que exponen la verdadera naturaleza de estos terroristas. Vamos a empezar hablando sobre el dinero, porque la cantidad de dinero que Israel encontró escondida en Gaza es simplemente impresionante. 5 millones de shekels, que es la moneda utilizada en Israel, en efectivo, dentro de maletas escondidas en la casa de un operativo de alto rango de los terroristas de Hamás. Eso equivale a aproximadamente 1.3 millones de dólares, todo en efectivo sin rastro bancario, dinero destinado a actividades terroristas. Pero ese no fue el único hallazgo. Unas semanas antes, en otra operación, los soldados encontraron 4.2 millones de shekels en una maleta en la casa de otro operativo terrorista. Desde que inició la guerra hasta ese momento, Israel había incautado más de 12 millones de shekels en efectivo en distintos lugares de Gaza. Estamos hablando de más de 3 millones de dólares en efectivo escondidos en las casas de los miembros de los terroristas de Hamás mientras la población de Gaza pasa hambre. Y aquí está el detalle más perturbador. Gaza es una de las zonas más pobres de Oriente Medio. La gente allí necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Necesita comida, agua potable, ropa, medicamentos. Los niños de Gaza sufren de desnutrición. Las familias viven en condiciones terribles, pero los terroristas de Hamás esconden millones en maletas. Pagan salarios generosos a sus combatientes, mientras los niños pasan hambre. El grupo terrorista ha creado una situación en la que lo más lucrativo que un joven en Gaza puede hacer es convertirse en terrorista. Porque el salario de un combatiente de Hamás es el mejor salario disponible en Gaza. Considera lo perverso que es. Hamás mantiene intencionalmente a Gaza en la pobreza, niega oportunidades económicas y después ofrece dinero a quienes se unan al terrorismo. Es un sistema creado para reclutar a muchas personas. ¿Recuerdas los sobres que mencionamos antes? Un regalo de Hamás, felicidades por el buen trabajo. Esos sobres se dan a terroristas como premio por atacar Israel. Es, literalmente, un sistema de bonificación para el terrorismo. Mata judíos, recibe dinero.
Cuanto más brutal sea el ataque, mayor es la recompensa. Pero ¿de dónde viene todo ese dinero? Documentos de las Fuerzas de Defensa de Israel revelan que Hamás recibe cientos de millones de Irán. Sí, escuchaste bien. El régimen iraní, que constantemente dice estar preocupado por los palestinos, envía montañas de dinero a Gaza. Pero no para construir hospitales, no para escuelas, no para infraestructura que beneficiaría a la población civil. El dinero iraní va directo a los terroristas y se usa exclusivamente para el terrorismo, pero Irán no es la única fuente. Hamás desarrolló un sistema sofisticado de transferencia de dinero llamado Hawala. Este es un sistema informal de transferencia bancaria usado en el mundo musulmán, donde individuos, en lugar de bancos, intermedian transferencias de dinero. La ventaja de este método Hawala para los terroristas es que no deja rastro en papel, es imposible de rastrear. Los terroristas en Turquía reciben fondos y los transfieren a Gaza a través de este sistema. Según estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, los terroristas de Hamás recibieron cientos de millones de shekels a través de este método. Pero tal vez lo más cínico de todo sea cómo los terroristas de Hamás se benefician de la ayuda humanitaria. Israel descubrió documentos oficiales que detallan una política sistemática de confiscar entre el 15 y el 25% de toda la ayuda humanitaria que entra a Gaza. La ayuda internacional enviada por países y organizaciones de todo el mundo para ayudar a los civiles de Gaza es robada por los terroristas de Hamás. El sistema funciona así. Los terroristas confiscan parte de la ayuda directamente, luego venden esa ayuda a la población de Gaza a precios inflados, y después usan el dinero recaudado para pagar a terroristas y comprar armas. Es una máquina de lucro construida sobre el sufrimiento de la propia población que los terroristas supuestamente representan. Pero espera, porque los hallazgos de Israel se vuelven aún más perturbadores. En Gaza, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel persiguieron a terroristas de Hamás que huían. Los terroristas corrieron a un jardín de niños en Al-Shati. Sí, escuchaste bien, un jardín de niños, un lugar donde los niños pequeños deberían estar aprendiendo, jugando, siendo niños. Los soldados israelíes rodearon el edificio, esperaron a que los terroristas salieran y cuando finalmente lograron entrar al jardín de niños, encontraron algo impactante, un artefacto explosivo armado y un rifle Avtomat Kalashnikov 47 dentro de un jardín de niños. Pero este no fue un caso aislado. En otra escuela en Gaza, los soldados encontraron uniformes militares de Hamás, equipo militar completo y banderas del grupo terrorista dentro de un salón de clases. Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron fotos que muestran rifles Kalashnikov de juguete dentro de la escuela. Pero no eran solo juguetes comunes, eran réplicas detalladas, con mecanismos electrónicos instalados. Si un niño apretaba el gatillo, el rifle disparaba un láser. Piensa en eso por un momento. Hamás instaló rifles de juguete en las escuelas para entrenar a los niños desde muy pequeños a usar armas para normalizar la violencia, para hacer que cargar una arma y disparar a personas parezca natural y normal para un niño de 5 o 6 años. Las fotos también mostraban a estudiantes palestinos posando con armas reales, niños sosteniendo rifles de asalto, adolescentes con uniformes militares. Jóvenes siendo formados no para ser médicos, ingenieros o maestros, sino terroristas. Y entonces Israel encontró libros de texto dentro de la mezquita Al-Shiba, en Khan Yunis, pertenecientes al grupo terrorista Hamás. Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel encontraron libros de texto para niños. El contenido de esos libros es absolutamente perturbador. Los libros enseñan a los niños a usar armas, muestran dibujos de niños disparando a soldados, glorifican el martirio, una palabra clave para ataques suicidas terroristas, y les enseñan a los niños pequeños que su propósito en la vida es matar judíos y destruir Israel. Somos la generación de la victoria que está por venir. Nunca vamos a reconocer a Israel. Nunca vamos a renunciar al derecho de retorno. Eso no es educación, es una adoctrinación sistemática de toda una generación y no termina ahí. Los terroristas de Hamás operan campamentos de verano por toda Gaza.
Cerca de 100.000 niños y adolescentes asistieron a los campamentos llamados Escudo de Jerusalén. Pero estos no son campamentos de verano comunes, con deportes y actividades. Son campos de entrenamiento militar para niños. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron fotos y videos mostrando a niños pasando por entrenamiento militar, niños posando con armas, adolescentes practicando en túneles simulados. Los terroristas incluso tienen fotos de graduación de estos campamentos, con niños vistiendo uniformes militares completos de Hamás. En programas infantiles de Al-Aqsa, televisión propiedad de los terroristas de Hamás, los niños expresaron su deseo de unirse al ejército. Para que pueda atacar a los judíos, dijo otro niño. Voy a liberar Jerusalén de los judíos a través de las brigadas Al-Qassam. No vinimos aquí para jugar, para divertirnos o algo así. Vinimos con nuestras almas, nuestra sangre, nuestros mártires y nuestras heridas para sacrificar nuestras vidas por Palestina y por nuestro pueblo. Estos niños, que deberían soñar con ser astronautas, artistas o científicos, han sido programados por terroristas desde pequeños para solo soñar con matar judíos. Los libros de texto que usa la agencia de la Organización de las Naciones Unidas en Gaza tampoco son mucho mejores. Grupos de monitoreo educativo descubrieron que estos libros de texto presentan una imagen distorsionada de Israel, glorifican el terrorismo, legitiman la violencia y enseñan que Israel no tiene derecho a existir. Un estudio reveló que al menos 12 empleados de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, implicados en la masacre del 7 de octubre, eran maestros. Youssef Al-Hawajara, miembro de la Brigada de Campos Centrales y maestro en la escuela primaria para niños de la UNRWA en Deir al-Bala. Durante ese ataque, Al-Hawajara llamó a un amigo y se jactó: «Tenemos rehenes, mujeres. Yo capturé a una». Háblanos, Abu Hassan. Sí, Khaled aquí. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Dónde no estás? Estoy con las rehenes. Tú y Abu Hassan no hacen nada. Cállate, tengo a las mujeres rehenes aquí. Agarré a una. Cállate, cállate. Este era un profesor, alguien encargado de educar a niños, y participó en una de las peores masacres de civiles en la historia reciente de Israel. Pero volvamos a los hallazgos físicos de las fuerzas de defensa de Israel, porque las armas y el dinero son solo parte de la historia. Cuando los soldados de la 7ª Brigada entraron en la mezquita Al-Shiba, en Khan Yunis, esperaban encontrar armas, esperaban encontrar túneles. Lo que no esperaban era la magnitud de lo que descubrieron. La mezquita no era solo un lugar de culto que Hamás estaba usando para esconder armas, era una base militar completa. Bajo la mezquita existía una gran infraestructura subterránea. Los túneles se extendían en todas direcciones y las salas funcionaban como depósitos de armas, centros de mando y refugios para los combatientes. En los operativos en la infraestructura terrorista, los soldados hallaron y confiscaron numerosas armas y municiones. Pero también encontraron algo más: mapas detallados, equipos de comunicación, computadoras, documentos de inteligencia y esos inquietantes libros de texto para niños. Hamás desarrolló una estrategia deliberada de usar a civiles palestinos como escudos humanos, de esconder sus operaciones militares dentro de la infraestructura civil, porque saben que, si Israel ataca esas instalaciones, civiles pueden morir. Hamás aprovecha esas muertes como propaganda internacional. Es una estrategia cínica y cruel, una estrategia que no demuestra ninguna preocupación por el bienestar de la población palestina, solo por la supervivencia del propio Hamás. Pero los hallazgos de Israel no solo fueron en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel también llevaron a cabo operaciones en Cisjordania, y específicamente en las áreas de Judea y Samaria, y lo que encontraron allí fue igualmente impresionante. Israel lanzó una operación única en su tipo. Una unidad cibernética llamada 433 llevó a cabo una investigación conjunta con las fuerzas de defensa de Israel contra terroristas que vivían en Cisjordania, sospechosos de estar involucrados en el financiamiento del grupo terrorista Hamás en Gaza. Esta fue una operación para localizar fondos digitales y dinero físico.
Durante toda una noche, fuerzas israelíes operaron en una actividad dirigida y coordinada, bajo la dirección del Shin Bet y otras ramas de inteligencia. El resultado: 21 personas fueron arrestadas, todas sospechosas de estar involucradas en la financiación de Hamas. Esto demuestra algo crucial. Hamas no es solo una organización en Gaza, es una red terrorista que opera en múltiples territorios, con células de financiamiento en Cisjordania, con representantes en Turquía facilitando transferencias de dinero, con Irán proporcionando cientos de millones en fondos. Es una operación sofisticada y bien financiada, una máquina terrorista que genera y mueve cientos de millones de dólares anualmente. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos hallazgos? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Primero, revelan la hipocresía total de Hamas. El mundo escucha seguidos sobre la pobreza en Gaza, su necesidad de ayuda y la crisis humanitaria, todo lo cual es cierto. Gaza realmente necesita ayuda. La población realmente sufre, pero no por culpa de Israel, sino por culpa de Hamas. Hamas tiene cientos de millones de dólares. Pero en vez de construir hospitales, construyen túneles. En vez de escuelas, construyen bases militares. En vez de mejorar la vida de los palestinos, invierten en muerte y destrucción, según los hallazgos que revelan que el verdadero objetivo de Hamas no es establecer un Estado palestino próspero, no es mejorar la vida del pueblo palestino, el objetivo es destruir Israel. Punto final. Los sionistas invadieron y ocuparon nuestra tierra, expulsando a nuestro pueblo. Destruyeron nuestras ciudades y pueblos y nos quitaron nuestros derechos. Cometieron masacres contra nuestro pueblo. Su final ha llegado, deben ser eliminados. Mata como ellos nos mataron y expulsa como ellos nos expulsaron. Todo el dinero, infraestructura y esfuerzo de Hamas se enfocan en un solo objetivo: atacar y destruir Israel. Los civiles palestinos solo son herramientas para lograr ese objetivo. Escudos humanos, propaganda y peones sacrificables. Tercero, los hallazgos muestran por qué esta guerra es necesaria. Israel no está luchando contra un grupo de combatientes por la libertad. Israel está luchando contra una organización terrorista genocida que adoctrina a los niños desde la infancia para odiar y matar judíos. Esta no es una guerra que Israel quería, pero es una guerra que Israel necesita ganar. Porque la alternativa, permitir que Hamas siga operando, siga adoctrinando generaciones de niños, siga acumulando armas, es inaceptable. Y, cuarto, estos hallazgos muestran la superioridad moral de Israel, pues mientras Hamas oculta armas en jardines de infancia, Israel arriesga a sus soldados para evitar bajas civiles. En Gaza, sigue el desmantelamiento de la infraestructura de Hamas. Los soldados localizan y destruyen túneles terroristas, confiscan arsenales de armas y eliminan células terroristas que intentan reorganizarse. Es un trabajo peligroso y extenuante, pero necesario, porque mientras Hamas exista como una fuerza militar capaz de atacar a Israel, la amenaza permanece. Las imágenes de este video narran una historia fuerte. Maletas llenas de millones en efectivo, armas escondidas en jardines de infancia, libros de texto que enseñan a los niños a odiar. Cada hallazgo muestra más sobre la verdadera naturaleza de Hamas, y la imagen resultante no es agradable. Hamas no es un movimiento de liberación nacional, es una organización terrorista genocida financiada por Irán. Una organización que sacrifica deliberadamente a su propia población en busca de su objetivo de destruir Israel. Y es por eso que Israel sigue luchando, no por elección, sino por necesidad. Porque permitir que Hamas siga existiendo, siga armándose, siga adoctrinando niños, sería una sentencia de muerte para los ciudadanos israelíes. El mundo necesita entender esto, necesita ver estos descubrimientos y comprender lo que Israel está enfrentando. ¿Tú qué piensas de estos descubrimientos? ¿Crees que el mundo empieza a entender la verdadera naturaleza de Hamas? ¿Cómo crees que Israel debería proceder de ahora en adelante? Deja tu opinión en los comentarios aquí abajo. Si te gustó este contenido detallado aquí en Óptica Militar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Comparte con amigos que deban conocer la realidad de esta guerra. Hasta el próximo video, donde continuaremos trayendo análisis sobre lo que está sucediendo en Brasil y en el mundo.